Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia, te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Seguimos con nuestra oración de estos días de Cuaresma en preparación de la Semana Santa, y lo hacemos pues tocando unos temas que son como muy propios de estos días, tratando con el Señor, hablando con el Señor de esos temas que te propongo y que entroncan mucho con el carácter, pues con la entraña de nuestra vocación cristiana, en el sentido de, ayer veíamos, o hace unos días veíamos, ese amor a la cruz, mortificación interior, sentido de la Cuaresma, lo que significa también pues unirse, entender el dolor, etcétera, etcétera, ¿no? Y claro, así humanamente hablando, pues me refiero desde una perspectiva solamente puramente humana, pues muchas de esas cosas, pues como comprenderás, no se entienden, no se entienden porque el hombre no está preparado para el dolor, no está como, evidentemente el hombre quiere vivir, el hombre quiere ser feliz, y siempre entendemos la felicidad como ausencia de dolor, ausencia de penas, y no es así. Pero bueno, tampoco quiero entrar más por ese tema, pero sí que quería como introducir el tema de esta meditación, ¿no? Que la recojo más bien pues pensando en lo que el domingo anterior también, que te acuerdas, hablábamos de la samaritana, pues nos trae a la memoria ese evangelio. Bueno, porque sobre todo, y esto es lo que quería un poco introducir, sobre todo la Cuaresma nos habla mucho de conversión personal, sobre todo es conversión personal, y eso es lo que se ve especialmente en ese evangelio de la samaritana, ¿no? Es decir, del encuentro del Señor con aquella mujer que tiene una vida desarreglada y que estando con Cristo pues encuentra la verdad. Yo creo que al fin y al cabo la conversión siempre es un encuentro con la verdad. La verdad nos hará libres, y es la verdad la que nos convierte. Nos hable la luz de la verdad, o sea, el conocimiento propio de Dios, que es la verdad, el darnos cuenta de quién es Dios y por tanto la atracción que tiene la verdad en sí misma, como una luz que atrae, porque nos da luz para ver todas las cosas. Y eso nos hace entender mejor al Señor, verle con más claridad, para poder también así imitarle mejor. Tiene mucho que ver esto, ¿no? Aquella mujer llega cansada, llega al pozo de Jacob y se encuentra con Jesús, que está cansado. Y está junto al brocal del pozo y pide agua, qué lógico. Le pide agua a aquella mujer y le dice, ¿no? Pues dame de beber. Y aquella se extraña porque, claro, la conversación no era normal entre un samaritano y un judío. No era normal. Y entonces pues inicia esa conversación donde Cristo, que nos quiere profundamente, que quiere al hombre profundamente, reconoce en aquella mujer pues la posibilidad de una persona que puede volver a Dios, al que conoce perfectamente porque es Dios. Y le abre el corazón. Le habla de tal manera que aquella mujer se deshace. Es decir, no puede mentir. Y le atrae tanto a aquella mujer que le dice: Señor, dame de ese agua que salta hasta la vida eterna, de ese agua que hará que yo no tenga que volver otra vez al pozo. Todavía está entendiendo lo que significa. De ese agua que me quitará la sed.
la sed de felicidad que tenía aquella mujer, porque me la dará. Pensadlo esto, ¿no? Si el agua de la vida eterna, si el agua de la gracia nos quita la sed, nos da la felicidad. Nos da la felicidad. Bueno, ese diálogo termina pues en que aquella mujer se entusiasma, ¿no? Se entusiasma porque, entre otras cosas, yo creo que ha descubierto un poquito más profundamente lo que es el corazón del Señor. Cristo no tiene secretos, le ha abierto el corazón a aquella mujer. Y le ha dicho quién es, de hecho, le habla del Mesías al final. Tan es así que aquella mujer se convierte en apóstol, va a los suyos y les comunica: me he encontrado con quien me ha dicho todo lo que he hecho. ¿No será el Mesías? De hecho, se quedó el Señor ahí 2 días, hablando con toda aquella gente. Y yo, sobre todo, me quería fijar en que ese punto de conversión que nace en el corazón de aquella mujer está originado por un amor del corazón de Jesús tan grande que no pasa desapercibido, y que sobre todo se da cuenta de la necesidad que aquella mujer tenía de Dios, una necesidad perentoria, y va a ella y le dice Jesús lo que aquella mujer ha hecho, porque entiende el Señor, lógicamente, que aquella mujer lo que necesita aquella mujer es escuchar al Señor, es darse cuenta de que Dios está muy cerca de ella. El corazón de Jesús se desborda en amor. Y esto, que pertenece al corazón del Señor, repercute en cada uno de nosotros también. Lógicamente. Mira, Dios ha puesto en cada uno de nosotros un corazón de carne, un corazón con el que amamos. Se dice siempre así, ¿verdad? En el fondo hablamos con el alma, con todo el cuerpo, amamos con un abrazo, amamos con un beso, amamos con una mirada, amamos con una entrega de nuestra sexualidad, amamos con una entrega del cuerpo, amamos de verdad, limpiamente, no cosas distintas. Amamos con el cuerpo, con el alma, entregamos en el corazón, entregamos el alma a quien amamos, sin dejar de ser nosotros. Y, como te decía, la conversión es de todo. Es de tu corazón, es de tu vida entera. ¿Por qué? Porque, ¿por qué queremos? O sea, ¿cuál es el motivo de esa conversión? ¿Cuál es el fin de esa conversión? Evidentemente, amar al Señor. O sea, yo me convierto para querer más a Cristo, para querer más al Señor. Porque mi vida es darle gloria. Mi vida es buscar al Señor y quererle con todo mi corazón, no otra cosa. Yo estoy hecho para eso. Me acuerdo que en el catecismo, antiguo catecismo de la doctrina cristiana, cuando se nos preguntaba ¿para qué ha creado Dios al hombre? La respuesta era sencilla y fácil de memorizar, y decía: Dios ha creado a los hombres para que le amemos y obedezcamos en la tierra y seamos felices con Él en el cielo. El Señor quiere hacer feliz a aquella mujer. Y finalmente le habla del cielo, de la gracia y de la salvación. Pero quiere que aquella mujer aquí en la tierra también sea feliz. Y la hace feliz, de hecho. Dios nos ha creado para que le amemos con todo el corazón. Por tanto, pertenece al sentido general de la creación del hombre, de su llamada a la existencia, dirigir a Dios nuestra actividad, ofrecerle también toda la creación en acción de gracias. De alguna manera podríamos decir que Dios nos ha asociado a su obra creadora porque nos ha dado la capacidad de amar y de crear y de amar y de reflejar también con nuestra vida la bondad y la belleza de Dios.
la verdad y la belleza de Dios. Es verdad que el pecado original, esa tarea de parecernos a Dios, ha encontrado un obstáculo difícil de levantar: la falta de rectitud en el corazón del hombre, la mentira. Esto es interesantísimo, porque no te olvides que en la Sagrada Escritura al diablo se le llama el padre de la mentira, y el pecado es mentir. No solo mentir por mentir, sino todo está reducido a la mentira. El diablo les engaña a Adán y Eva y les miente para que desobedezcan. Les presenta un mundo ilusorio, donde serán como dioses si desobedecen a Dios. Y los hace infelices. Evidentemente responsable de ellos, porque ellos toman la iniciativa de tomar el fruto del árbol de la vida. Entonces es la mentira. Es la mentira. Bueno, pues Dios envía a su Hijo para introducir de nuevo en la creación esa rectitud de intención, para poner en el corazón de los hombres la justicia, la verdad. Por eso decimos en la misa de Cristo Rey que el Dios ha traído al mundo un reino de justicia, de verdad, de paz, etc. Viene a traer la paz y la verdad y la rectitud del corazón. Pues eso es una manera estupenda de que veamos cómo nosotros podemos cooperar con esa obra de la verdad. Perfectamente. Ahí, evidentemente, los hombres hemos ido conociendo esa verdad, hemos ido colaborando con esa verdad, con esa obra creadora y redentora de Dios de muchas maneras distintas. Hay mucha gente que lo ha entendido como, bueno, pues como la vida ordinaria, como puede ser una persona del Opus Dei, santificar las cosas ordinarias de cada día. Otros lo han entendido más bien pues como la santificación de un hogar salutario, como puede ser un monje, o de una vida consagrada. En fin, pero eso son distintos matices o distintas formas de verlo, ¿no? Pero en el fondo todos tenemos el deseo de contribuir a la santidad, a la mejora del mundo, a la obra creadora y la obra redentora del Señor con nuestra vida, cuidando la naturaleza y cuidando también, evidentemente, la gracia. ¿Y esto de dónde nace? Pues mira, es interesante, porque esto nace del bautismo. El bautismo nos ha regenerado y por tanto nos ha dado la gracia santificante que nos abre las puertas del cielo y de los demás sacramentos y del cielo, y nos convierte a nosotros, cristianos, en sacerdotes, profetas y reyes. De hecho, en el bautismo, no te olvides, se nos unge con el crisma, como se hacía antiguamente con los reyes. Ungido, el Cristo. Es decir, alguien que está, pues eso, preparado para, decir, destinado a santificar el mundo. Todos los cristianos tienen lo que se llama el sacerdocio real. Algunos tenemos el ministerial por vocación divina. Pero todos tenemos el orden, el sacerdocio real, porque hemos sido constituidos profetas, sacerdotes y reyes. El bautismo. Sois pueblo santo, dice San Pedro en una de sus cartas. Habéis sido partícipes de la naturaleza divina, pueblo sacerdotal, etc. Y eso hace que cada uno de nosotros, cristianos, tengamos en el corazón el alma sacerdotal. Es decir, la capacidad también de imitar, de parecernos, mejor dicho, de ser otros Cristos. Hemos sido, dice San José María, constituidos sacerdotes de nuestra propia existencia, para realizar cada una de nuestras acciones en espíritu de obediencia a la voluntad de Dios. A la voluntad de Dios.
Mira, es evidente que todos podemos agradar a Dios y hacer que nuestras obras reflejen ese amor de Dios que tenemos que tener también cada uno de nosotros. Pero porque Dios nos lo da, por la gracia. Por eso, el alma sacerdotal que estábamos hablando, ese nace desde arriba, desde nuestro corazón, condición de hijos de Dios. Y despliega en los cristianos, en ti y en mí, la vida de Cristo. De ahí que actuar con alma sacerdotal requerirá vencerse frecuentemente, exigirá ignorar o resolver dificultades originarias del propio carácter, requerirá sacar tiempo necesario para obrar el bien, para ejercitarse también en la capacidad de amar, en la capacidad de trabajar, en la capacidad de servicio, de olvido de uno mismo, a veces incluso con el cansancio encima. Y ahí nosotros tenemos que ir buscando obtener pequeños logros, ampliando esa generosidad nuestra y evitando también el desánimo. El alma sacerdotal de Cristo queda reflejada en la breve afirmación sobre el sentido de su vida, donde Jesús dice: el Hijo del Hombre no ha venido a ser servido, sino a servir y dar su vida en redención de muchos. De muchos. Es como si en estas palabras el Señor hubiera querido manifestar la propia disponibilidad a rebasar todo límite con el fin de librarnos de los pecados, con el fin de darnos la vida. En esta tierra, al margen de Jesús, solamente sabemos que la Virgen fue capaz de vivir esto en perfección, guiada por su deseo de ser en toda circunstancia la sierva del Señor. Santa María pudo ejercitar el alma sacerdotal porque tenía una plenitud de la gracia de Cristo y del Espíritu Santo. Por eso no podemos mirar a la Virgen solamente con ojos humanos, porque se inundaría de nuestra imaginación con la dificultad de tanto esfuerzo por hacer las cosas bien. Estamos muy lejos de la Virgen, muy lejos del Señor, en el sentido de alcanzarles, sí, en el sentido de cercanía, pero sobre todo porque está cerca de nosotros. No podemos mirarnos solamente en la María, porque juzgaríamos como ese camino imposible para nosotros. La liturgia de la Iglesia dice del Espíritu Santo que se nos ha dado, que es Padre de los pobres, dador de los dones, luz de los corazones. Y si tú y yo somos fieles y confiamos en Él, obtendremos todos sus dones. Y de esta manera nos llenará de alegría todas las ocasiones en las cuales podamos desarrollar el alma sacerdotal. Precisamente cuando cueste, sentiremos una alegría mayor que procede del dentro, de ese agua que salta hasta la vida eterna. Qué felicidad es sabernos tan cerca de Cristo. Qué felicidad es sabernos tan amados por el Señor. Qué felicidad es saber también que la Virgen está a nuestro lado, que ella nos enseña. Qué felicidad es saber que podemos tener los mismos sentimientos que Cristo Jesús. Los mismos sentimientos. Es decir, que nuestra alma sea siempre para Dios, con rectitud de intención, por ejemplo, como le pasa al Señor. Que el Señor quiere cumplir la voluntad de Dios. Y empujado por ese deseo de cumplir la voluntad de Dios, nuestro Señor desea profundamente la conversión de los hombres, que los hombres nos abriéramos al amor de Dios, a la que da unos con otros. Y fijaros cómo el Señor efectivamente puede descubrir en los corazones esa sed de felicidad
que está arrojada muchas veces por el pecado. Pensad, Zaqueo, la samaritana, empequetada, pero que cambia, la adúltera, aquella mujer. Son testigos elocuentes de ese deseo que hay en el corazón del hombre de ser felices y que Jesús entiende perfectamente. Y por eso, samaritana, Zaqueo, la adúltera, María Magdalena, etc., se convierten. Totalmente. Las necesidades humanas, la indigencia, el dolor, movieran al Señor, su corazón amabilísimo. Pues fijaros, aquella mujer de Naín, su hijo muerto y ella viuda, o Lázaro, por ejemplo, los leprosos a los que el Señor acoge el Señor, el ciego de nacimiento, la hemorroísa enferma y arruinada. Y cómo en ese encuentro con la gracia y con la miseria se desarrolla sobre todo la misericordia del Señor, su corazón. ¿Cómo le dolería ese corazón tan sensible del Señor la traición de Judas? ¿Te imaginas? ¿Cómo le dolería, ¿no?, la cerrazón de los enemigos a los que había hecho tantas cosas buenas? Incluso muchos de ellos seguramente habían tomado el pan y los peces del milagro de la multiplicación, incluso quizás muchos de ellos fueron curados. Cómo el Señor se conmueve, ¿no?, y le duele también la negación de Pedro, o la dura destino que guarda Jerusalén, que años después fue destruida. Nos hemos asomado también, por tanto, tú y yo, en este rato de oración que ya vamos terminando, queda un poquito, nos hemos asomado al corazón del Señor, a su alma, porque ahí encontramos realmente lo que es el alma sacerdotal en esencia, porque ahí encontramos también la participación de aquella voluntad de redención que llevó Jesús a morir por nosotros en la cruz. El alma sacerdotal lleva a cumplir, nos enseña el Señor yendo por delante a cumplir la voluntad divina, ofreciéndose a Dios Padre en unión con Cristo. Dice el Señor que nos quiere tan profundamente que nos entrega al Espíritu Santo, que quiere que su amor somos nosotros y que nos traslada a través de su palabra, pues lógicamente lo que nos quiere a través de las parábolas y los milagros, que Él quiere que seamos felices. Y yo creo que nos ayuda mucho para esa felicidad, especialmente la grandeza de nuestra alma sacerdotal, y que nosotros nos empapemos, nos alimentemos, enriquezcamos nuestro corazón a través también de un conocimiento más profundo del Señor. Y concretamente te animo que sea a través de la lectura del Evangelio. Me gustaría que tú estos días cogieras los relatos de la pasión del Señor y fueras capaz de ir leyéndolos uno a uno, metiendo la cabeza y el corazón en esos relatos. San Mateo, San Lucas, San Marcos, San Juan. Les darán tanto. Porque pondrás empeño a situarte en aquellas escenas también y fijarte en Jesús, en lo que Él lleva a su corazón, y fijarte en María y en los apóstoles y en donde estés también, porque eso te ayudará a fomentar los deseos de santidad, abrirá tu alma, engrandecerá tu corazón, te harás más capaz de amar, porque amarás más al Señor y como consecuencia
descubrirás que puedes amar mucho, mucho, mucho más a los demás. Y especialmente sirviendo. Sirviendo. Eso es lo que espera Dios de ti. Si lo hacemos con humildad, seguro de que estamos muy cerca del Señor, el Señor tendrá compasión de nuestra pobreza. El Señor permitirá nuestra fe y orará en el camino y nos ayudará. El Señor así. Y mirando a las personas, al mundo, la vida nuestra, con esos ojos que nos presta el Señor de alma sacerdotal, le pediremos que nos ayude a acertar, a hacer lo que a Él le agrada, a servirle a Él y a los demás en las tareas que nos ocupan, a llevarle también almas, deseosos también por nuestro alma sacerdotal de salvar almas, de ayudar a las almas. Vamos a mirar a nuestra Madre Santa María, que define yo diría que antonomasia, el sentido más profundo de lo que es el alma sacerdotal. Porque ella vive así. Vive así. Y María nos enseña precisamente esto, ¿no? Que la capacidad de amar que tenía María era inmensa. La capacidad de servicio de María era, no te puedes imaginar. La capacidad que tiene la Virgen, nuestra Madre, de entrega, de olvido de sí, es impresionante. Y yo creo que esto nos tiene que ayudar también a nosotros a abrir el corazón mucho más, para entender cuánto nos quiere Dios y para entender cuánto nosotros tenemos que querer al Señor. Engrandecer el alma, el corazón, hacerlo capaz de servir, sin miedo al dolor. Descubrir la gracia de Cristo como aquella samaritana encontró a Cristo en el agua viva de la gracia. Y agradecer al Señor que nos dé esa oportunidad todos los días de recibir la Eucaristía. El tiempo que necesitemos también en el sagrario. Todo eso nos hace tanto bien. Y nos hace también ser donde estamos, donde estemos, un remanso de agua viva, mirando a los demás con todo nuestro corazón y queriéndoles con toda nuestra alma. Mirad a la Virgen y pídeselo. Y terminamos nuestra oración dirigiéndonos al Señor también, pues con esas cosas, con esas oraciones tan bonitas. Yo creo que lo que más ayuda, ¿no?, en estas oraciones es que recitemos oraciones vocales que también nos ayuden a entrar en esta dinámica. Por ejemplo, estos días en la misa hay tantas oraciones que son bonitas que te van a enriquecer muchísimo. Pero yo quiero rezar contigo y te animo a que lo hagas conmigo al final de este rato de oración y antes de terminar con la oración, un Padre Nuestro. Porque ahí está la esencia de todo. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.